¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Exiliados. Estamos aquí en la cabina. Gabriela Wiener y yo nos sentimos muy solos porque Marcos Cifuentes está en Barcelona. Otra vez de viaje. Viaja todas las semanas Marcos Cifuentes y Renato Cisneros ha tenido un percance. ¿Qué habrá pasado con Renato? Que ha tardado, cosa que no pasa nunca con él, que es muy formal, pero no nos sentimos tan solos porque estamos acompañados. Que vale por dos. Por un buen amigo y extraordinario escritor que es Santiago Roncagliolo. Bienvenido, Santiago, gracias por acompañarnos aquí en Exiliados. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Gaby? Hey, Gracias Santi. por la invitación al exilio. Que has venido a presentar tu última novela, ¿verdad? Has venido aquí a Madrid, anoche fue la presentación, La Noche de los Alfileres. Vamos a hablar de la novela, pero por supuesto también vamos a hablar de todo lo que está pasando en el Perú. Santiago, además de escritor, de novelista, de ganador del Premio Alfaguara y del Independent Foreign Fiction Prize, es una persona que sigue la realidad del Perú, que sigue la realidad de aquí, de España. Tiene una columna con frecuencia en El País donde cuenta sus historias, pero también hace el pulso de la realidad. Hay unas columnas de Santiago buenísimas y como muy precisas. Recuerdo mucho la columna de Cataluña que dio mucho juego, que además seguramente te me llenó de amigos la columna. Una columna donde decías que era sorprendente lo que había pasado en Cataluña, que había sido el centro de la literatura en español, y ahora todos los escritores españoles, o sea, que escribían en español, estaban huyendo de Cataluña y quedaba solo tú, ¿no? Y los americanos vienen a Madrid más que a Cataluña, ¿no? Bueno, lo que pasa con todo nacionalismo es que si te obsesionas mucho contigo mismo, te olvidas de los demás, y los demás también hacen su vida por otro lado, nadie te espera. ¿Sigues la política peruana? Sigo la política peruana. Lo que pasa es que no sé muy bien qué seguir, porque no sé de qué están hablando la mitad del tiempo. Como no hablan de política, hablan de los plagios de uno, de lo que va a hacer la otra con el papá, de lo que de si hizo bien el trámite de inscripción o mal el trámite de inscripción. Que no parece política ya todo eso, parece un circo. Claro, me gustan Verónica y Alfredo Barnechea porque, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, hablan de política. Se ponen enfrente del micrófono y te dicen qué cosas van a hacer, y me parece tan refrescante, tan original. Pero no te has decidido todavía entre ellos. No me he decidido entre ellos. Me gusta Alfredo porque tenga un partido, cosa que me parece un partido político de verdad, con años llamándose igual. Me parece tan revolucionario que tiende a gustarme. Y de Vero gusta más el personaje que su partido, ¿no? Es un partido complicado, difícil de organizar, pero me gusta que sea una candidatura diferente. Lo que no me gusta de Barnechea es que sean tres hombres blancos de clase alta, ¿sabes? No sé si han escuchado el rechinar de esa la puerta, puerta, que es el ingreso triunfal de Renato Cisneros aquí a la bienvenido a tu cabina. programa. Vaya divo. ¿Qué pasó, Renato? Me quedé leyendo una novela que estaba muy interesante y por eso me quedé pegado. Oh, ¿qué novela? La de Vargas Llosa. Sí, la última, sí. Cuéntala. Está muy buena. No, La Noche de los Alfileres, que presumo han empezado hablando de eso en el programa, ¿o no? Estamos hablando de política, ahora vamos a hablar Ajá. de La Noche de los Alfileres. Estábamos hablando de la sorpresa que le produce a Santiago la existencia de dos candidatos que hacen política en el Perú, ¿no? Que son Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea. Eso ya es casi Marte para lo que estamos acostumbrados. Ahora, yo que escribí en Facebook una suerte de apología de Alfredo Barnechea, me he sorprendido, debo confesar, en la última semana. No sé si vieron el reportaje que le hizo Panorama. Y en un momento, y a veces la política se decide en esos gestos minúsculos que pasan desapercibidos, pero que tienen un alto contenido gráfico, ¿no? Le preguntaron si él veía la televisión, si revisaba los periódicos. Ah, sí. Y Barnechea, en un arrebato de esnobismo que lo desnudó, dijo: yo prefiero leer la prensa extranjera y me hacen resúmenes de la prensa local. Digamos, en una campaña donde la gente lo que busca y espera encontrar es ese candidato con el cual aterrizado, ¿no? Y que tenga por lo menos en su agenda un par de puntos que tengan que ver contigo. Esto de que lee El País, o bueno, no puntualmente El País, la prensa Como yo también extranjera. leo la prensa extranjera. Pero tú estás candidateando, Santiago, ¿o sí? Ya, lo sé. Sí. Es como... No es una persona con una gran empatía con una parte importantísima del electorado, ¿no? Pero sí hay cosas que me han gustado de la campaña, que ha sido, y que no esperaba, y que nadie esperaba, creo, y que hay que decir, por ejemplo, que es la caída de Acuña, después de que se supiese
lo del tema de Sí, suspensión. Mucha gente dijo que Una no gran iba a pasar noticia. nada, Todo el ¿no? mundo pensaba que esto no le iba a importar a nadie Sí. y que todo el mundo pensaba que los peruanos eran mucho más cínicos de lo que eran. Y esa candidatura se ha hundido. después Y de que les eso. importaba Sí, sí. mucho menos la honestidad intelectual, ¿no? Que lo único que importaba ahí era el personaje popular y el personaje exitoso. Sí. De hecho, Y en la se ha última hundido, encuesta, ¿no? Es brutal lo que le ha pasado a... más que el mantenimiento de Guzmán en el segundo lugar, para mí la noticia es esa, ¿no? Que Acuña se ha visto castigado por su incontable lista de, Y ahí de este gesto, plagios. y este gesto que podía ser un gesto honorable, ha sido un gesto vergonzoso, que es la renuncia de Lai, ¿no? Evidentemente ha renunciado Lai no porque le parezca a Acuña un personaje impresentable, sino porque ya no va a ganar estas elecciones Claro. y entonces él ya no va a ser vicepresidente. Y era el momento de abandonar el barco, como suele ocurrir, ¿no? Extraño que Beatriz Merino, ¿no? Una persona cuya trayectoria más bien es irreprochable, no haya todavía dicho nada siquiera, ya sea Sí. a favor de Lai o en contra, o Un poco colocando algún matiz. un ahí, poco ¿no? oculta, digamos, detrás de los muros de la universidad, ¿no? Como si esto fuera una cuestión académica que ella ha venido a resolver y no estuviera todo esto mezclado con, Cuando ¿Sabes qué desde es lo el que con la pasa? cuestión inmoral, ¿no? Sí. Porque no haya partidos, que los políticos necesitan chamba. Sí, Necesitan de apuntarse eso a una hablábamos la lista vez con la pasada. que puedan entrar a un puesto, y yo creo que muchos Y con ganar un con sueldo. la mejor intención de pensar que ellos lo van a hacer bien. pero Ahora, eso ¿cuál es el crea límite entre unos- esa necesidad real, concreta, terrenal y los otros valores que también juegan en una campaña? No, por supuesto, es estéticamente espantoso. La cuestión es que para evitarlo necesitas que haya unos partidos que por lo menos duran de una elección a otra, ¿sabes? Que hay una cierta estabilidad y que sepas a qué votas cuando votas un partido, ciertas ideas, ciertas sensibilidades, que son siempre las mismas. Porque Claro, pero en el caso del Perú es bien curioso porque Nano Guerra García se está presentando en las mismas elecciones por dos partidos que se encuentran en las antípodas ideológicas, ¿no? Claro. O sea, ya ni siquiera hace falta cambiar de elección. En la misma hay este ejercicio de travestismo que revela claramente que lo único que importa es la persecución cómo del poder, ¿no? Que no importa, digamos, la ideología. Y digamos que el candidato que más salido de la nada, digamos, Julio Guzmán, y que mucha gente tiene temores, también sucede todo lo contrario, ¿no? También están todas las atracciones, ¿no? Es como un imán ahora mismo. Y esta semana el Jurado Nacional de Elecciones finalmente le ha permitido seguir en la carrera, lo que todo el mundo ha saludado como una cuestión bastante cívica y necesaria y democrática, ¿no? ¿Tú cómo lo has seguido? Menos Malson Urbina. Menos PPK. ¿Recuerdan ese personaje? La noticia de hoy viernes en Perú Claro. es que Malson Urbina, el ex juez que se hizo trágicamente conocido por los eventos de la parada porque salió a defender el mantenimiento de ese mercado que había que Hizo cerrar, esta resolución que incluía citas del Quijote. Donde del Quijote, defendía- de Galileo Galilei, ¿no? Hablaba de Sancho Panza, Galileo Galilei en una misma frase, eso no sé Y si... lo más... Sancho Panza era un buen gobernante, ¿eh? Bastante mejor que muchos de los que Y lo hemos más tenido. esperpéntico era que después fue abogado de los comerciantes Claro. de la parada que habían sido expulsados. Ahora, este personaje es el que ha puesto la primera tacha a la resolución que comentaba Gaby, ¿no? La resolución favorable a Guzmán del Jurado Electoral Especial, y hay que ver si el Jurado Nacional de Elecciones Bueno, falla es una de finalmente las a favor, cosas ¿no? maravillosas del Sigue Perú, estos alargando esta personajes novela. como Malson Sí. Urbina, ¿no? Uf. Yo creo que si no seríamos bien aburridos. Y si Evidentemente no, no financiado podríamos... por alguien. Qué Sí, nombre tan bonito, además. Malson Urbina. Yo lo voy a usar para algún libro. Calson Urbina le decían en su momento por las cochinadas en las que se metía. Bueno, vamos a hacer una pausa. Renato, ahora estoy asumiendo yo el papel de conductor. Por favor, si todos somos conductores aquí, una pausa, regresamos en Exiliados. No puede con su genio. Esa era Ale Hop, que estará presentando su disco Pangea el 9 de marzo en la Noche de Barranco. Están todos invitados porque yo no voy a poder ir porque estoy a 10.000 kilómetros, pero estoy seguro de que va a estar muy bien. Es el momento de despedir a Cifuentes, ¿ah? Marcos y Fuentes. Oye, un comentario Marc absolutamente... Cifuentes es el que normalmente presenta a Ale Hop. No, el que normalmente está en tu falta, lugar. el que normalmente falta. No, estaba leyendo que hay un aviso ahí en la ventana que divide la parte de los controles de la cabina, donde ahora dice, claro, no comáis ni bebáis.
nunca cambiéis la posición vertical de los micrófonos, pero hasta hace unas semanas, ustedes recordarán, había un cartel escrito por alguien que decía, báñense antes de venir. Aquí está, aquí está. Ahí está, Ahí ¿ves? lo tienes, ducharse antes de entrar. Ducharse antes de entrar. Todavía sigue Ahí está, vigente. claro. Bueno, ducharse antes de postular también uno podría decir, ¿no? Yo Por lo menos trabajé en estar un- limpiecito. Yo Claro. trabajé en un periódico que tenía un cartel en el baño que decía, por favor, orine dentro del water. Todo muy específico. Yo trabajé en un diario en el que nadie cumplía esa norma. Será por eso que hacían falta los carteles. Oye, y la cosa con Guzmán ha seguido, y claro, la aparición de Alan García, como siempre, ha sido increíble, y ha acuñado ya un nuevo nombre para Guzmán, Guzmala. Claro. No sé si lo- Topo del nacionalismo, ¿no? Claro, como reforzando esta idea que para algunos tiene algún asidero, ¿no? De que es un emisario de Palacio, camuflado entre empresarios y gente de su campaña. Bueno, es una estrategia, yo creo, también desesperada, porque nadie, empezando por él mismo, esperaba que Alan tuviese tan poca intención de voto, ¿no? Yo creo que lo que está tratando de hacer es decir, sabe que la fuerza de Guzmán es la fuerza del nuevo, del outsider, y está tratando de decir, él no es un outsider, él es lo mismo de antes, igual que yo, o sea que si no votas por mí, tampoco votes por él. Y su desesperación se graficó muy bien esta semana en esta conferencia en la que el periodista de Canal N, Jimmy Chinchay, lo trata de candidato. Él pierde rápidamente la compostura porque siente que él está mucho más allá de eso, ¿no? Y le pide que lo llame el señor Alan García. Y luego le habla de las encuestas, él le pregunta de qué medio es, e inmediatamente García dice que el Grupo del Comercio está distorsionando las encuestas, que está distorsionando la campaña, y entra en un momento donde En se trance. olvida exactamente, en un trance, olvidándose de su comportamiento escenográfico. Y es el verdadero Alan Y García. es el verdadero Alan García, el que está desesperado, el que no consiente haberse asociado con Lourdes Flores. El que patea por detrás a un manifestante, Ese mismo. que ya lo conocemos. ¿Alguna vez lo has visto? Es impresionante, porque yo nunca había visto a este hombre perder el control. Siempre ha tenido el dominio de escena, Claro. siempre ha sido el maestro de la escena, y de repente hay algo que no funciona y no sabe qué es exactamente y no sabe cómo resolverlo, y creo que es un momento para los archivos, Junto con el baile del teteo. junto con el baile del teteo. contar Bueno, que- pero es que yo creo que él pensaba que eso era bonito. Como ahora que aparecen muchas fotos con un gorrito de rapero, ¿no? Que no es muy sentador, hay que decirle, ¿eh? Bueno, y su cercanía con Mario Hart en los mítines. Hay un nuevo nombre de plato en los buffets en Lima. Dicen que ahora hay un plato que se llama la Alianza APRA-PPC, ¿Qué contiene? que es chancho con piña. Pero es un poco lo que la disyuntiva, yo creo, de Perú es vieja política contra nueva política, más que izquierda o derecha, y es la misma que ves en Estados Unidos, donde aparecen Trump y Sanders, la misma que ves en España, donde aparecen los nuevos partidos. Hay una especie de hartazgo general en todas partes, Sí. sea lo que sea, de los viejos. Es curioso, ¿no? políticos. Porque, a ver, Trump y Sanders no son precisamente unos niños, ¿no? No, Sanders ha pasado a los 70 años, me parece. Aquí han aparecido partidos y políticos jóvenes, ¿no? Ciudadanos y Podemos. En el Perú no hay partidos, pero todos siguen siendo los mismos. Ah, sí. Hay algo que me impresiona de esta campaña. Hasta ahora, si tú ves desde el año 90, salvo en la reelección de Fujimori, siempre han ganado los candidatos con el discurso de izquierda y luego han gobernado a la derecha. Esta vez ya nadie se va a tomar la molestia de fingir que es de izquierda. Esta bueno, vez igual hay los programas son básicamente... Por eso también no hablan de política, porque en realidad no se distinguen las cosas que No. piensan hacer. No. Pero de todas formas yo creo que hay muchas personas que moderan su discurso en estas elecciones, ¿no? No son tan abiertamente, no están tan abiertamente a la derecha como lo estarán cuando gobiernen, ¿no? Uno gana las elecciones por la izquierda y gobierna por la derecha, es lo que se suele decir. Salvo Verónica Mendoza, digamos, que reivindica abiertamente las banderas reformistas, las banderas de izquierda, ¿no? ¿Y tú Bueno. has podido ver, por ejemplo, las últimas entrevistas que se han hecho, Santiago, a los candidatos, a Verónica, a Acuña? ¿Cómo ves el papel de la prensa y del periodismo en esta campaña? Porque en cada campaña enseñan una cara, ¿no? A mí me resulta muy difícil a la distancia tener información clara de Perú, porque toda la prensa editorializa constantemente. A veces es difícil enterarte de qué ha ocurrido exactamente y cuál es el trámite exacto por el que Guzmán está en cuestión,
porque todo lo que encuentras, toda la información es tan tendenciosa a favor o en contra que no terminas de distinguir qué es la información y qué es lo que el periodista te quiere vender. Y el entrevistador en el Perú generalmente regaña a su entrevistado, el informante opina en la información. La presencia del periodista dentro de la noticia en el Perú es muy impresionante, muy distinta a otros sitios. Sí, o sea que la noticia está siempre subordinada a la posición política o al interés, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ahora, pero si un candidato tiene que pasarlo un poco mal frente a una tribuna de periodistas, digamos, la antítesis de eso fue el último programa de Sin Medias Tintas, ¿no? Donde Aldo Mariátegui y Víctor Andrés Ponce, sí, un APRA friendly, como le han dicho en las redes, conversan con Alan García. Y la verdad es que ni una sola pregunta, o muy pocas en todo caso, apuntaban a tratar de explorar qué había detrás de esta candidatura que ya hemos comentado, además, ¿no? Era un compadrazgo, el ¿no? contraste, faltaron las discotelas, el creo. contraste con las anteriores bueno, ediciones fue grabado, de ese ¿no? programa Porque Alan fue García pidió notorio, que se ¿no? grabara. Además, que fue grabado, ¿no? No, además venías después de este enfrentamiento campal contra Verónica Mendoza, ¿no? Entonces, ya, uno puede tener sus posiciones políticas, pero creo que no debería ser, no sé, a mí me parece bien feo eso, ¿no? O sea, que sea tan evidente que, sea trates muy bien a uno y muy mal al otro, ¿no? Pero además, ¿cómo Es que no tratas de bien a una ¿no? persona, La prensa ¿no? no es independiente en Perú. Y habla mal de García, digamos. García No tiene... generalizaría, yo diría que alguna prensa no es independiente, ¿no? Algunos son abiertamente comprometidos con unas posiciones políticas, o sea, creo que las personas que apoyan al APRA y al fujimorismo, no, o sea, no se incomodarían porque saliera Keiko o porque saliera Alan, ¿no? ¿Quién habría dicho, ¿no? Que Alan iba a ser el candidato mimado de la derecha. Esto, el mundo es tan extraño. Uno lo ve en la Con su tabla de las 4%. encuestas con su 4 o 5% y uno pensaría, claro, es un personaje que ha dejado de tener poder, pero todavía tiene forma de concentrar cierta prensa, de que se presuma que es él quien está detrás de las jugadas del jurado. Claro, y no es el fujimorismo el que sale a decir esto de Guzmala, es él. O sea, claro. Sí. con su 4%. Es bien curioso Tiene cómo... esa habilidad, ¿no? Bueno, ahí en esa entrevista, lo que hay detrás de la entrevista es bien revelador, ¿no? Que este candidato que tiene 5% haya puesto todas esas condiciones, o sea, vetado entrevistadores, Condicionado el horario. exigido que se grabara el programa, es muy revelador. ¿Cómo tantos periodistas y tantos empresarios les pones a Alan García adelante y empiezan a temblar? Independientemente de sus números. Sus calaveras, digamos, temblar, ¿no? No importa de dónde esté García, no importa. Yo creo que sería muy saludable para el Perú y para el APRA, más que para él, que también sería saludable sin duda, que él pierda esta elección con la holgura que hoy la está perdiendo. La está ¿no? perdiendo, Sí, creo que sí. sería un mensaje saludable y él debería aprender un poco de eso, ¿no? ¿Y España qué les parece? España también está en momento delicado, ¿no? A mí me parece que es un país en crisis de los 40, España. Bueno, todos los ¿Por qué? candidatos ahora Tiene tienen 40 años de muerto Franco y de repente este país está incómodo, Sí. sabe que necesita cambios, no tiene muy claro cuáles, y entonces de repente hay como posiciones muy extremas del PP al nacionalismo catalán, a Podemos, pero todos están débiles. Y nadie puede vociferar mucho porque nadie sabe si tendrá No suman. ningún apoyo, nadie suma. Eso que has dicho es bien interesante, ¿no? La crisis de los 40 años de la democracia y además encabezada por todos candidatos de 40, menos Rajoy, por supuesto, ¿no? Pero los demás... Pedro Sánchez, Pablo Iglesias... Era Álvaro Rivera. reconfortante, era reconfortante que los presidentes fuesen mayores que tú, ¿ah? Siempre, de repente, sentir que ya podría ser presidente, que ya tienes edad para ser presidente, es una nueva crisis de los 40. Pero con los presidentes pasa lo mismo que con los jugadores de fútbol, que pueden ser menores que tú, pero no siempre tienes la impresión de que son mayores por el protagonismo que tienen, ¿no? Ahora, las elecciones de diciembre creo que arrojaron un resultado que difícilmente podría reproducirse en mayo si es que hay nuevas elecciones, ¿no? Es como que le dieron un margen a los nuevos políticos para ver si lograran... Para ver si se arreglan. Pero, y lo que todos están jugando en clave de posiblemente arreglo y posiblemente campaña para las próximas. O sea, aquí la pelea que están teniendo el PSOE y Podemos es por culpa de quién no hubo un gobierno de izquierdas, ¿no? Porque al que lo consideren culpable... los votantes de izquierda lo van a castigar en esas elecciones. Y el caso de Ciudadanos es más claro, ¿no? Yo creo que Ciudadanos sí va a perder muchos votos que van a ser ganados por Y el el PSOE PP. ya se podría cambiar de nombre. Depende también. cuánto cale la corrupción
del PP. La corrupción del PP está expulsando muchos votos a Ciudadanos y hace unas semanas parecía que Ciudadanos desaparecería, pero después de ver a Rajoy diciendo que Rita le ha dicho que es inocente, estás hablando hay que contextualizar, estás hablando de Rita Barberá, que fue alcaldesa de Valencia por 24 años, y estas últimas semanas se ha destapado toda la corrupción de Valencia, ¿no? Todos sus concejales están imputados y ella está aforada y la protegen para que no sea juzgada. Esto a sus votantes y a sus propios militantes no les hace ninguna gracia. Sí, a ver cómo van a las elecciones. Una desbandada de votos. Tenemos que irnos a una pausa, y al regreso, pero atención. Regresamos con la novela. Además somos cuatro peruanos de 40 años, ahora que hablabas de la crisis de los 40. Sí. Así Creo es. que esta novela tiene en ese público un objetivo, un target target. muy puntual. Un target total. No solamente ese, por supuesto. Regresamos con eso de Santiago. Suena de fondo Ale Hope, que estará el 9 de marzo presentando Pangea en la Noche de Barranco y que nos va a acompañar en lo que queda de programa. Los próximos 2 bloques los vamos a dedicar a conversar con Santiago Roncagliolo sobre la última novela que ha lanzado, La Noche de los Alfileres, y los muchísimos temas que giran alrededor de la trama, ¿no? Es una novela que cuenta la historia de 4 amigos que compartieron la educación escolar en el Inmaculada y se reencuentran para hablar de un hecho que durante todos esos años se mantuvo como oculto, ¿no? En secreto. Pero es también hablar del Perú y de la Lima de los 90s, y creo sobre De todo, la adolescencia. y ustedes ya me darán sus puntos de vista, exactamente, sobre la adolescencia y la idea de sexualidad que se va urdiendo en la adolescencia, con todo el contenido machista que la época tenía y del que no estoy muy seguro de que nos hayamos curado del todo. No, pero una de las cosas que me motivaban a escribir la novela es ver a mis hijos, a otros niños, tanto en España como en el Perú, y pensar que son más sanos en general, y que yo qué sé, en mi círculo de amigos y por lo tanto de mi hijo, hay parejas de hombres o de mujeres que tienen hijos. En mi época, a un homosexual lo encerraron en un baño y le partían la cara. Esto es un progreso, ¿sabes? Y que tenía una parte de querer decirle, de querer contarle mi historia a estos hijos, para que sepan cómo era la adolescencia en la que nosotros crecimos. También para que sepan que son felices, porque creo que si nadie te cuenta que eres feliz, es posible que no te des cuenta, pero que sepan como si fuera lo normal, ¿no? Sí. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la posibilidad del contraste muchos años después, ¿no? O sea, en esos años, precisamente porque no era un mundo globalizado y nuestra realidad era muy concéntrica, no tenías con qué compararte, ¿no? No, y te parecía que eso era lo normal. Y luego toda esta violencia social con la que crecimos se colaba en nuestra vida. La violencia era normal y por lo tanto ser violento era una conducta socialmente aceptada. Me gusta... Perdón. Dale. No, que justamente a propósito de lo que decías, me gusta mucho una frase del libro, cuando dices, en la Lima de 1992 éramos inimputables todos, ¿no? Uh-huh. O sea, en ese sentido, por un lado iba la violencia, digamos, institucional, de Estado, del Sendero Luminoso, etcétera, pero eso nos llegaba de otra manera a nosotros, ¿no? Y también se vivía esa violencia desde en lo íntimo también, ¿no? Claro, y en un colegio de hombres, uh-huh. Donde las mujeres eran casi una especie en extinción, una especie extraña que no conocíamos, la violencia se volvía algo muy sexual, se volvía ostentación se hablaba mucho de ellas, pero no nadie estaba seguro de que existieran, ¿no? Bueno, yo recuerdo, es una de las anécdotas que cuenta el libro, que en el colegio nos llevaban mujeres a veces para que las viéramos. Sí. A las jornadas. Solo faltaba que estuvieran dentro de una urna de vidrio, ¿no? Entonces ellas se sentaban ahí enfrente de nosotros y nos contaban que iban a fiestas, que les gustaban los chicos y que eran básicamente seres humanos. Y después nosotros podíamos preguntar.
Y luego se las volvían a llevar y no volvíamos a ver a una nunca más la próxima jornada. Tengo entendido que una de esas chicas era Erika Villalobos, que terminó siendo actriz en Torbellino, la novela favorita de Raúl Tola. Recuerdo que ella era del Recoleta, que era de donde nos sacaban, de donde nos traían a las mujeres, y que haber visto después en la televisión a la chica que dijo, esta chica me la llevaban para explicarme cómo eran las mujeres. Santiago, ¿y cómo se construye, o sea, la masculinidad de un chico, que es un poco también el tema de la novela, rodeado de esto, ¿no? De los chistes rojos, de las chicas de Playboy, de la homofobia, ¿no? Del quién es el más fuerte, quién es el que folla más, ¿no? Bueno, es una farsa. Yo recuerdo que como yo vivía en México, llegué ya grande a Lima, ¿no? Y ya llegué yo venía de un colegio chiquito, laico, mixto, y de una sociedad menos represiva, y entonces llegué a este mundo en el que se contaban chistes, todo giraba en torno al tema del sexo, pero yo no entendía de qué estábamos hablando, no entendía las palabras, no entendía los gestos, y me pasé el primer año sabiendo cuándo me tenía que reír, cuándo me tenía que enojar, qué gestos tenía que hacer para lastimar, pero no entendía de qué se trataba nada de esto. Y sospecho que la mitad de la gente tampoco estaba entendiendo nada, era más una puesta en escena, una casi, puesta en ¿no? escena del poder, de lo que te hacía poderoso saber de sexo, hablar de sexo, decir que tenías un sexo que si lo piensas después era imposible en estos chicos, pero eso te hacía poderoso, eso te hacía popular, eso te hacía Yo interesante. entiendo esas claves de las que está hablando Santiago, porque estuvimos en el mismo colegio, Santiago un año mayor, y Andrés Ederi un año mayor que tú, ¿no? Él estuvo aquí hace unas semanas. Y recuerdo, por ejemplo, que quienes querían estar de moda llevaban pornos a la clase, o se aparecían con condones en la clase. O sea, ¿cómo se sale ileso de eso? Cosas que uno ve desde... No, no se puede. Eso se Quedas arrastra marcado hasta para ahora, siempre. ¿no? No se sale. Bueno, ya con el tiempo también hay una parte humorística en cómo lo miras, pero... Ahí está la crítica, ¿no? En tu libro. Sí. Es curioso el libro porque los peruanos se ríen más. O sea, a ver, es un thriller, ¿no? Y se pone muy violento. Pero los europeos lo consideran muy oscuro, mucho más duro, y los peruanos entienden mucho más el humor negro y todos estos diálogos en los que todos están hablando de quién se acuesta con la madre de quién. Sí. Lo que demuestra que tenemos un humor bastante enfermo. Se sale con sentido del humor y con un sentido del humor muy retorcido. Tú decías eso en la presentación, que en las temporadas en que la prosperidad, ¿no?, está, digamos, al alcance de las mayorías, el sentido del humor se vuelve políticamente más correcto, o menos ingenioso, menos ocurrente. En cambio, en aquella época, finales de los 80s, o todos los 80s y mitad de los 90s, efectivamente el humor no solamente estaba de esa manera negra en los diálogos escolares, sino también en los medios. Había una necesidad de recurrir al humor. Ferrando. Proliferaron como nunca programas seguramente chabacanos, pero que finalmente aspiraban a distraernos o a tratar de entender de alguna manera. Pero el humor también era agresivo. Mucho. Acuérdate de Ferrando. Sí, el sí. primer El baile. humor era violencia. O sea, te ponías delante a un tipo y a Risas y machacarlo, salsa, ¿no? o sea. Sí, Eso todas las no mujeres se eran entiende vedettes. aquí, ¿no? El Todas escarnio mujeres contra eran una objetos, persona, ¿no? contra los defectos físicos, acá es Claro. que realmente es muy violento, ¿no? El hecho de que los apodos tengan siempre que ver con tu raza o defecto físico es muy extraño para casi todo el mundo, ¿no? Que sean chino, chato, cholo, negro, cojo, apodos normales. Oye, y a ti te pasa una cosa que a mí mi novia me dice que me pasa todo el tiempo, que es que cuando me junto con peruanos de pronto empiezo a decir taón, taón, o sea, taón. ¿Ah? Sí, me pasa eso y me va a pasar algo peor. Es más gracioso cuando te imita Andrea. Cuando me junto con peruanos del colegio, de esos años, no hemos tenido un código común muchos años después. Entonces, realmente, para conversar, empezamos todos a recuperar la dinámica de quién se acuesta con la madre de quién. Se activa el pasado, ¿no? Se activa el pasado porque es el lenguaje con el que nos sabemos comunicar y hablar. Y no hablo con nadie más así. Ahora, Oye, Santi, perdón. dale. La elección estaba pensando en la estructura de la novela. ¿Cómo así eliges contar, digamos, desde estas 4 voces, ¿no?, que van agregando información? Pensaba si te habías diseccionado de alguna manera y ahí estaban también tus voces reales, ¿no? Claro, todos Partes tienen de ti. cosas mías, pero la idea inspiradora es notar cuando vives fuera, tienes la sensación de que te inventas tu pasado. Vuelvo a Lima, hablo con mis viejos amigos o con mis padres, cuento una historia y todos me miran y me dicen, no,
eso no fue así. Y en realidad cada uno tiene versiones diferentes. Aunque no vivas fuera, cada uno tiene versiones de su vida, de su adolescencia. Generalmente la memoria es una ficción que armamos para explicar nuestro presente, y es una película que montamos para quedar bien, para ser los héroes de nuestra película, ¿no? Y quería contar este episodio brutal y crucial en la vida de estos chicos, con las contradicciones de sus versiones. Pensaba, en realidad, no existe una versión, una historia de lo que pasó. Hay tantas como participantes hubo. Tú venías de México, donde palabras como, por ejemplo, cachar tienen un uso diario, ¿no? Agarrar, coger, en fin. Claro. En cambio, pero llegas acá y no sé si Llego a Lima. Llegas a Lima, perdón. Sí, yo digo acá como si estuviéramos en Lima. Bueno, y en México coger más bien significa lo que en Lima significa cachar, ¿no? Claro, pero tú tuviste como un problema con esa palabra. Claro, no entendía de qué estábamos hablando y todo el mundo decía, la usaba todo el tiempo y había un montón de bromas y bueno, yo me reía y fingía. Y trataba de llevarlo. Alguna vez le pregunté, pues no podías preguntar, ¿no? Claro. ¿De qué estamos hablando? Porque ahí sí quedabas como el Lorna de la Me ha clase. hecho acordar un programa de exiliados memorable cuando Gaby Wiener preguntó qué es un polaco. Gaby Wiener, que no sabe nada. Yo esperaba de eso sexo. de cualquier alumno de la Complutense, menos de Gaby Wiener. Pero Es bueno. la típica pregunta que no podías hacer. Tú ríete. Lo dicen ríete. Y después vas a Google. Si lo dicen de mala cara, enójate. Pero fuiste tú el que contabas que le preguntó a su padre o a algún pariente Le qué era. pregunté a un amigo. ¿Qué significaba? Cuando ya entramos en confianza y me atreví con un amigo, le dije, oye, ¿qué es cachar? Y él miró a todos lados con pinta de agente secreto, se me acercó y me dijo, violar. Y Me río se para fue, no llorar. Y yo seguí sin entender nada de qué estábamos hablando, violar la ley, violar una norma. Bueno, te fue mejor que el amigo al que su padre le dijo ante la misma pregunta que cachar significaba decir mentiras. Y cuando fue a hacer su primera confesión, le dijo, padre, he cachado. Y el padre se sorprendió muchísimo, pero se sorprendió todavía más cuando el chico le dijo que había cachado con hombres, con mujeres, con el bodeguero, Bueno, en el micro. Al final lo averigüé, pero tenemos un corte, ¿no? Se los cuento a la vuelta. Santiago corta. Bueno, volvemos Venimos. con exiliados. Estamos escuchando a la gran Ale Hop con su tema Pangea, me parece. Su disco, Pangea. Ah, perdona, su disco Pangea. Qué bien, nos acompaña ya una chica música peruana. Pero nosotros aquí tenemos en vivo a Santiago Roncayolo, que acaba de publicar la novela La Noche de los Alfileres en Alfaguara. Y al mismo tiempo acaba de salir ya en Perú también la novela, ¿no? Sí, ha salido al mismo tiempo. Y en América Latina y en el mundo que entero. sepa en México y Centroamérica y estaré yendo a todas partes. ¿Te vas a Perú cuándo a presentarla? A Perú es a finales de abril. Presentamos el 22 de abril y tengo una firma de libros el 23. Y después voy a Nicaragua y México. Y bueno, y además te están espera los, una buena los de España, gira, ¿no? Andalucía, País Vasco, todos los destinos aquí. ¿Qué pasa con los crímenes y lo policial y la sangre que te pone tanto, que en los últimos tiempos estás en eso? Bueno, siempre un poco el tema de mis novelas han sido los miedos, ¿no? Algunos más sociales, como en esta novela, pero también Pudor es una novela con anónimos y fantasmas y incluso cuando he hecho comedia es como de un humor bastante negro y de personajes muy enfrentados a los miedos. Quizás porque crecí con miedo, pues crecí en una ciudad en la que te podían matar por salir a la calle y siempre he sido muy sensible al tema del miedo y todo lo que escribo tiene que ver con el thriller, la novela negra, la comedia. Sí. Y vas a hacer un taller del miedo, además, un taller de escritura. Vamos a hacer un taller en Madrid, en la Casa del Lector, que es justamente analizar y
con los participantes los recursos de la literatura gótica, del policial, de la literatura de misterio y todos los recursos para contar una historia Qué bueno. y tener al lector agarrado de la garganta, ¿no? Ayer en la presentación, Santiago, dijiste que habías escogido estos 4 personajes que son Moco, Carlos, Beto y el malo que se llama Manu, ¿verdad? Porque eran raros, porque ellos se sentían raros, porque tenían historias en sus casas que eran raros. De hecho, hay un fragmento de Carlos que me parece sensacional. Estaba cansado de ser diferente, no jugaba fútbol porque en casa nadie era de ningún equipo, no montaba bicicleta porque nadie me había enseñado. En mi familia se discutía de política, de Fidel Castro, de Estados Unidos, temas que en el colegio nadie mencionaba. Mis padres no asistían a las actividades familiares de los fines de semana. Y en vacaciones, mientras mis compañeros iban a Miami, a mí me llevaban aguando. Bueno, a mi padre no le gusta ese párrafo. Lo que te quiero decir es que evidentemente esto es muy autobiográfico, sí, ¿no? Dentro de la clave de la ficción. Pero mi pregunta va más allá de eso. Mi pregunta es, claro, tú dices que estos 4 eran raros, pero yo creo que en el fondo todos lo somos, ¿no? Y en esa época más todavía. O sea, todos éramos raros, todos éramos excéntricos. La época nos forzaba a hacerlo también, ¿no? Sí, bueno, castigar al diferente es algo que se hace en todas las sociedades, ¿no? Sea diferente sexualmente o étnicamente o culturalmente, a los grupos sociales siempre les da miedo el que es diferente y por lo tanto tienden a hostigarlo. Y en este caso, pues todos estos chicos, todos los personajes de la novela son diferentes, no encajan, no terminan de encajar y de hecho lo único que tienen en común es que no tienen nada en común con los demás y terminan haciendo este grupo porque lo único que se tienen son unos a otros, ¿no? Nadie los acepta. Lo que te quiero decir es tienen que furia contra yo un mundo me que no los sentía acepta. raro. Yo me sentía raro cuando estaba en el colegio, en los últimos años del colegio, era adolescente. Seguramente tú también, Sí. ayer lo contaste en la presentación, ustedes dos también seguramente, Renato, Gaby, ¿no? Bueno, yo Hasta la leer. Bueno, tú sí eres rara. Vale. Así que no te preocupes, ¿no? ¿Sabes qué me gusta, Santiago, siempre de ti, no solo en tus libros, sino también en tus columnas? ¿Cómo te miras, no? ¿Cómo te miras? ¿Desde dónde ya te miras, no? Pese a que has estado, digamos, rodeado de todas esas cosas, criado por eso en ese tipo de colegios, de hombres y tal, que seas capaz de frases como esa en la que dices que las mujeres, si las mujeres eran los Juegos Olímpicos, tú y bueno, el grupo de amigos de tu novela en la ficción jugaban en los Paralímpicos. Sí, en las Olimpiadas Especiales. Pero es que yo creo que esto de la rareza de la que hablaba Raúl tiene que ver con que esa sociedad en aquellos años lo que buscaba era producir hombres que a los 20 o 30 tendrían que ser un poco como los padres de esa época, ¿no? Es decir, machistas, rígidos, incapaces de reconocer su vulnerabilidad, Pero no solo poco eso, sensibles. Renato. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, en esta novela se cuenten todas estas tramas, quiere decir que falló el sistema, ¿no? Pero Bueno, no- es que creo que una sociedad con miedo se aferra a lo que a los valores sólidos y seguros, y por lo tanto es conservadora. Esos valores sólidos y seguros son los viejos modelos familiares, el macho fuerte que protege a la mujer sumisa. El miedo hace que la gente sea conservadora. De hecho, yo creo que las dos sociedades más conservadoras de Sudamérica son las dos que han tenido más violencia, son Perú y Colombia. La guerrilla y la revolución y ¿Te parece Colombia y más, la violencia más conservadora que Chile? es muy conservadora Colombia, pero bueno, Chile también es un país con un pasado violento importante. Yo creo que cuando hay violencia hay miedo, y cuando hay miedo te retraes y te refugias. aferras a los valores consabidos y te da miedo el cambio, ¿no? Y además es increíble cómo la atmósfera general de un país termina reproduciéndose siempre en las vidas particulares, ¿no? A veces uno cree que lo que pasa en el país simplemente pasa, pero pasan los años y te das cuenta de que aquellos años violentos reproducían una violencia a otra escala seguramente, mucho más particular, pero también en tu casa. No tenías que salir para darte cuenta que la violencia se filtraba por ciertas ranuras, ¿no? Claro, ahora hay una palabra, por ejemplo, que es bullying. Lo que ahora se llama bullying y se considera un problema, para nosotros era más o menos el trato normal. La norma de la clase, No se ¿no? consideraba un problema. Sí. Era O sea, hay que ponerle nombre a veces a los problemas para que existan, ¿no? O sea, tu tío borrachito, hasta que no te das cuenta o no le dicen el alcohólico, digamos, no te das cuenta que hay una enfermedad detrás de eso, ¿no? Lo mismo pasa con la violencia entre los adolescentes. Pero bueno, yo quería tocar un tema que ayer tocamos nosotros en el chat de coordinación de exiliados y que tiene que ver con lo que está diciendo Renato, que es que hubo, digamos, una forma de crianza en la que nosotros en los años 90 estuvimos inmersos, pero de la que muy pocas personas
o no sé, esto sería arriesgado decir cuántas, pero de la que algunos salimos, siento yo. Eso tiene que ver también con lo que dice Gaby, ¿no? Tú tienes una mirada crítica sobre esos años, tú tienes una visión que no es condescendiente con esa época. Mucha gente hace lo contrario, tiene una visión condescendiente con esa época y todavía hoy, a sus 40 años o más incluso, considera que la vida es un gran patio de colegio. No sé si te pasa eso con algunos de tus compañeros. Buscando historias y hablando con viejos compañeros para hacer esta novela, descubrí que hay dos tipos de memoria. Los que eran más acosados recuerdan todas las cosas que yo cuento, pues, ¿no? Cómo los fastidiaban, cómo los acosaban, cómo si eras afeminado te abucheaban públicamente. Pero los acosadores recuerdan el colegio como un momento maravilloso, divertido, se acuerdan de que jugaban fútbol y los deportes y todo ese compañerismo. Porque en realidad nuestra memoria también es una ficción, lo que decía hace un rato. Nuestra memoria es la organización que hacemos de lo que ha pasado para quedar nosotros bien, ¿no? Es tan bueno quedar bien diciendo que todo era maravilloso, como quedar bien siendo una víctima, ¿no? El que recuerda la tortura también considera que los malos eran otros, también se siente mejor consigo mismo. Bueno, y eso se ve en los almuerzos de exalumnos, ¿no? Que después de esas primeras conversaciones diplomáticas, ¿no? En las que los viejos abusivos se encuentran con sus víctimas y primero se preguntan qué tal, cómo estás, cuántos hijos, en qué trabajas, etcétera. Después de la tercera ronda de whisky, vuelven a ser los mismos de 14, 15 años. Empiezan a meter la apos incluso. Sí. Y a repetirle las chapas. A veces intercambian los papeles, ¿ah? A veces pasa. Pero si la víctima se metió al gimnasio o no. O el tamaño de su billetera y de su éxito profesional también. El dinero te hace más importante, ¿no? Al final siempre se trata de buscar la jerarquía social y de quién es el que manda y quién es el que está abajo. ¿Volviste a una obra dramatúrgica tuya para escarbar ahí un poquito y recuperar algunos diálogos? Tengo entendido. De hecho, originalmente hace años escribí una obra de teatro. Pensábamos que dirigiese Ricardo Morán. Ricardo Morán dirigió mi primera obra de teatro. ¿Cómo se llamaba? Y se llamaba Tus amigos nunca te harían daño. Y yo escribí otra para ver si la montaban, pero luego yo me fui del Perú y Ricardo se hizo millonario y entonces cada uno siguió su vida por su lado. Yo soy. Y nunca se montó bueno, ahora que pasa que eres padre y llegas a los 40 y te pones nostálgico y te pones a mirar para atrás y qué cosas has hecho, volví a encontrar el texto y me llamaron mucho la atención los diálogos. ¿Cómo hablaban estos chicos? ¿Cómo hablábamos? Porque esa obra fue escrita cerca del momento en que yo había dejado el colegio y todas estas constantes referencias al sexo, pero en cada palabra, sacarle filo a cada detalle que dijese. No podías mencionar cosas puntiagudas, porque todo era sospechoso. Claro, todo era fálico, ¿no? Todo era fálico. Y lo que tú pensé, entonces pensé que el argumento no tenía nada que ver con el Perú, ni siquiera ocurría en un lugar determinado, pero empecé a traer muchos recuerdos a partir de esa historia y a desarrollarlo y convertirlo en esta novela. Oye, yo quería mencionar ya no nos queda mucho tiempo, ¿no? Yo quería mencionar un tema que me parece anecdótico, pero también divertido de esos años, y que tú lo dibujas bien con la hamburguesería McDonald's, ¿no? Que es una imitación de McDonald's hecha al uso de los años en los que estaba prohibido llevar franquicias y las importaciones del Perú, ¿no? Claro, yo tenía mis zapatillas Reebok. Claro. O las zapatillas Mike. Bueno, y se acuerdan de los polos que eran OP y salió luego la versión Bamba Ocean Atlantic. Bueno, nuestro sueño era Estados Unidos, ¿no? Todo lo que era Miami o Estados Unidos era maravilloso. Entonces vivíamos en una cultura de réplicas de Estados Unidos, comprando cosas que se parecían a las cosas que nos parecía que usaría un americano. Exactamente. Y vivíamos en una réplica del paraíso constante, ¿no? Bueno, señores, damos por concluido el programa de hoy, ¿sí? Antes, Twitter y Facebook. Tenemos, por supuesto, el Twitter y Facebook. Las direcciones las va a dar Raúl. Tenemos Twitter y Facebook. Que es @exiliados, supongo, en Twitter. Y en Facebook. ¿Cómo supongo? ¿Qué clase de profesión? Exiliados FM. Exiliados FM. Un saludo a la gente que nos estaba escribiendo esta semana. Nos pueden seguir viendo en Útero, en iTunes. Taque sí. Bueno, viendo no, escuchando. Taque sí. Hay incluso algunas iniciativas muy sugerentes de gente que
piensa que podríamos tener un bloque dedicado a la cosmetología que se llame Exfoliados. Vamos a analizar la propuesta, querido oyente, amable oyente. También Sí, porque- a mí me han dicho que refugiados sería mejor. Pero... Refugiados. poco Bueno, es cuestión de hacer un sensible. par de trámites. Eso es un comentario de extrema izquierda. Santiago, gracias por venir. ¿Ah? ¿La ha pasado bien, Gracias por la Santiago? invitación. Sí, Santi. Sí, ha sido divertido. Hemos debido poner un par de cervezas aquí. Oye, canchita. felicidades por la novela, muy bien. Muchísimas gracias. Que se presenta en Lima entonces rápidamente para... En abril, el 22 de abril, y en Lona el 10, en Sabadell el 3, en Andalucía ya no me acuerdo cuándo. Todos nuestros oyentes de Andalucía, de Barcelona. Ah, verdad, verdad. La gran Se me comunidad va la de cabeza, oyentes se me va la de cabeza. Perdón. Ya no sé dónde vivo. Bueno, nos vemos. Genial. Listo, hasta la Chao. próxima Hasta la semana. próxima. Gracias, Chau, Santiago. chau. Hasta el día. Chao. Y ya comenzaste.